Hola, soy Catalina Rico y el día de hoy hablaremos sobre los aspectos geopolíticos de Guatemala. Empezaremos denotando que la historia geopolítica de Guatemala ha sido influenciada por una serie de factores, los cuales incluyen su ubicación geográfica, su historia colonial, los conflictos internos y externos que han tenido y las relaciones con otros países. Aquí te mostraré en breve algunos de los principales acontecimientos en la historia geopolítica de Guatemala. Empezaremos en la época precolombina, que sabemos que antes de la llegada de los europeos, Guatemala estaba habitada por diversas culturas indígenas, como los mayas, y muy bien sabemos que los mayas tuvieron un desarrollo súper avanzado en áreas como la agricultura, arquitectura y escritura. Por eso en sí ya se consideraba una sociedad bastante desarrollada y consolidada. Seguimos con la época colonial, que se da en 1524 cuando los españoles llegaron a Guatemala y la convirtieron en parte del virreinato de Nueva España. También podemos denotar que durante el periodo colonial, Guatemala se convirtió en un centro de poder y administración para toda la región. Y por consiguiente, en la época de la independencia y también conocida como la Unión de Centroamérica. Y es que cuando Guatemala obtuvo su independencia de España en 1821, junto con otros países de América Central, durante las primeras décadas de independencia, Guatemala formó parte de la Federación de Estados Centroamericanos, también conocida como la República Federal de Centroamérica. Luego se dio la separación de Centroamérica en 1839. La Federación Centroamericana se disolvió y Guatemala se convirtió en un país totalmente independiente. También se resalta que a lo largo del siglo XIX, Guatemala experimentó numerosos conflictos internos y cambios de gobierno. Así que empezamos con la consolidación del poder oligárquico que se dio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde Guatemala fue dominada por una élite oligárquica compuesta principalmente por terratenientes y empresarios cafetaleros. Estos grupos controlaban gran parte de la riqueza y el poder político en el país. Luego se dio una revolución en 1944, la cual fue una revolución cívico-militar que se enfocó en derrocar al dictador Jorge Ubico, y luego de eso se estableció un gobierno democrático. Esto lo hemos reflejado en 1951, cuando Jacobo Arbenz fue elegido presidente. Y bueno, tampoco fue un espectáculo de gobierno, ya que él llevó a cabo reformas agrarias que afectaron los intereses de las compañías estadounidenses, por lo cual en 1954 Arbenz fue derrocado por un golpe de Estado respaldado por la CIA. Seguimos con uno de los hechos más notorios e importantes de la historia de Guatemala, que es su guerra civil y el conflicto armado interno que vivieron, desde la década de 1960 hasta 1996, donde Guatemala vivió una guerra civil brutal y un conflicto armado interno desgarrador, donde el gobierno guatemalteco y las fuerzas militares lucharon contra guerrillas de izquierda y cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, asesinatos y demás. Luego de ese periodo oscuro, se dio la luz de la esperanza, con los acuerdos de paz y el periodo postconflicto, que fue en 1996, donde se firmaron los acuerdos de paz, poniendo fin a la guerra civil. Estos acuerdos establecieron una serie de reformas políticas, económicas y sociales destinadas directamente a promover la democratización y la reconciliación en el país. También hablaremos del más antiguo e importante aspecto geopolítico que ha tenido Guatemala, y es el litigio fronterizo entre Guatemala y Belice, el cual es un conflicto territorial que se remonta a la época colonial y ha persistido desde que ambos países obtuvieron su independencia. La disputa se centra en la delimitación de la frontera entre ambos países, particularmente en la región conocida como el territorio de Belice. El origen del conflicto se remonta a cuando España reclamaba el territorio de Belice como parte de su colonia de Guatemala. Sin embargo, en 1859 se firmó un tratado entre Gran Bretaña y Guatemala, conocido como el Tratado Huique-Aycinena, que estableció una frontera entre Belice y Guatemala. Sin embargo, el tratado nunca fue ratificado por el gobierno guatemalteco. La disputa territorial se complicó aún más después de que Belice obtuviera su independencia de Gran Bretaña en 1981, donde Guatemala fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Belice,
pero al mismo tiempo mantuvo su reclamo territorial sobre el territorio. A lo largo de los años se han llevado a cabo varios intentos de resolver el conflicto. En 1991 se firmó el acuerdo de tregua entre Guatemala y Belice, estableciendo un alto al fuego y comprometiéndose a resolver la disputa territorial de manera pacífica. Además, en 2008 se celebró un referéndum en Belice para decidir si el conflicto debería ser llevado a la Corte Internacional de Justicia y que el resultado fue a favor de someter la disputa a la Corte Internacional de Justicia, por lo cual en 2018 Guatemala y Belice celebraron sus respectivos referéndums para llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Y en 2019 la Corte inició el proceso de litigio y ambas partes presentaron sus argumentos y se espera que la Corte emita un fallo final para resolver el conflicto en los próximos años. Por consiguiente, y ya remitiéndonos un poco a la actualidad, podemos decir que las tensiones en la zona fronteriza persisten y se han reportado incidentes ocasionales entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Sin embargo, tanto Guatemala como Belice han expresado su compromiso con una resolución pacífica del conflicto y han mantenido un diálogo constante para encontrar una solución mutuamente aceptable. Para finalizar este recuento de análisis geopolítico de Guatemala, denotamos que aún se presentan desafíos en la actualidad, como la pobreza, la desigualdad social, la violencia de pandillas, la corrupción y la migración. También ha habido tensiones en las relaciones exteriores con otros países, particularmente en el contexto de la migración hacia Estados Unidos, y por eso hay que seguir atentos a lo que podamos analizar y tenga repercusiones en el ámbito geopolítico en y sobre Guatemala. Gracias.